Que ahora nos vemos y nos escuchamos. Sí. Ahora entiendo, mira qué gusto ver a Rodrigo Pérez ahí. Las dificultades técnicas, a todos nos cuestan. Oye, vamos a dar un segundo para que se sume el resto. Entiendo que ahora sí se escucha y se ve. Les pido mil disculpas. Estos temas nos superan. Ahora pienso en mis alumnos cuando tienen que dar una prueba y se ponen nerviosos porque no va a funcionar la conexión, ¿no es cierto? La Jimena sabe que en la facultad tenemos un protocolo que nadie va a ser perjudicado por problemas técnicos, así que tranquilidad al equipo, estas cosas pasan y ahora entiendo que nos vamos a ver y nos podemos escuchar. Sí. Solamente me quiero asegurar que nuestro invitado Ricardo Riesco tiene el link. Sí, ya está conectado. Perfecto. Ok, entonces ahora sí que nos vemos nuevamente. Mil disculpas. Nos falló, vamos a grabar la reunión y después se la vamos a compartir a los que no se hayan podido sumar. Les pido mil disculpas, especialmente a nuestro invitado, Ricardo Riesco, doña Jimena Marcasolo. A ver, vamos a intentar completar un poco sobre la hora. Yo voy a ser extremadamente breve entonces en mi presentación. Lo primero, nuevamente pedir las disculpas del caso y agradecer profundamente a todos los oficiales de cumplimiento que han participado desde este proyecto. Llevamos más de un año trabajando. Yo sé, a veces la vida no es justa, ¿no es cierto?, tener tanto trabajo y al momento del lanzamiento tener problemas técnicos, pero son parte de las cosas que tenemos que saber enfrentar con buen ánimo y sobre todo pensando que estamos en un trabajo que es importante. O sea, superemos las dificultades técnicas, dejémoslo atrás y concentrémonos en el futuro, en lo que viene, que es un manual de implementación de las líneas de denuncia. ¿Ya? A ver, después les podemos compartir más antecedentes. Yo me voy a saltar harto de mi discurso. Solamente voy a decir que esto es un desafío difícil. ¿Okay? Implementar un sistema de cumplimiento que sea serio y efectivo es muy complicado. Y lo que hemos tratado de hacer en este manual es revelar cuáles son las mejores prácticas que han permitido a las empresas implementar buenos canales de denuncia. La idea, se armó un grupo de trabajo de más de 20 oficiales de cumplimiento que están divididos en 3 grupos, fue identificar cuáles eran los facilitadores y aquellas situaciones que obstaculizaban el funcionamiento de una buena línea de denuncia. Yo me tocaba una apertura un poco más filosófica y lo voy a mencionar brevemente. Y es que un sistema de cumplimiento implica para la empresa la necesidad de formular la pregunta por lo correcto y lo justo. Y en la modernidad, esa pregunta no aparece, ¿verdad? Nietzsche decía que en la modernidad hemos perdido la capacidad de preguntarnos por los fines últimos. Incluso el filósofo Martin Heidegger, en toda su filosofía, lo que él hace es desconstruir la filosofía para generar las condiciones para formular la pregunta por el ser, por el propósito. Entonces, guardando las proporciones, lo que los sistemas del área legal o de cumplimiento de la empresa deben hacer antes de implementar esta herramienta es intentar generar las condiciones para formular la pregunta por lo correcto y por lo justo. Y esto no solamente al interior de la empresa, sino que también con los grupos de interés, ¿cierto? Y bueno, lo que dice la filosofía moderna, ¿no es cierto?, es que en sistemas altamente complejos las respuestas simples no funcionan. Entonces, creer que un sistema de cumplimiento va a funcionar solamente porque estamos guiados por un afán de generar utilidad o maximizar utilidad, nosotros creemos que es un error, ¿cierto? Esa visión que nos permite ser competitivos, que nos permite enfrentar una tremenda competencia que hay hoy día a nivel global, que nos permite superar las dificultades que se dan en las líneas de suministro, no es suficiente para responder al dilema ético que se da dentro de la organización. Es mucho más complejo. Y es más complejo porque finalmente habla de las personas, de lo que somos todos nosotros, ¿verdad? Con nuestros blancos y nuestros negros, con nuestros vicios y nuestras virtudes. Y el trabajo del área legal y de compliance es enorme. Intentar construir una cultura de ética e integridad. Aquí veo a mi amigo Gonzalo Smith, ¿verdad?, de quien tanto he aprendido en esa materia. ¿Cómo construimos una cultura de ética e integridad cuando tenemos 30.000 personas trabajando, miles de transacciones? Bueno, lo que nos dice profesor de esta universidad, y quisiera citar solamente al profesor Pedro Morandé. Dice el profesor Morandé que los sistemas funcionales no son suficientes para fundar una cultura ética. Y dice en su libro, citando al Papa Francisco,
La razón necesita purificarse de sus cegueras éticas. La eficacia funcional no tiene ojos para observar el valor moral de la conducta humana. Solo las personas pueden hacerlo. Por ello, dice, los sistemas funcionales no sustituyen las culturas humanas, que son las que garantizan la sustentabilidad social en el mediano y largo plazo. Es decir, lo que nos hemos enfocado con este grupo de trabajo ha sido entender la cultura que subyace a la empresa y ver de qué manera podemos todos ayudar a construir una cultura de ética e integridad, que, como lo decía nuestro Código de Comercio en su mensaje, ¿verdad?, hable de lo honesto y lo lícito. Y desde ahí poder tener empresas que contribuyan al desarrollo sostenible. Así que le agradezco. Este manual que hoy día presentamos tiene 3 partes. La primera parte, ¿verdad?, fue un trabajo liderado por Gabriela Gutiérrez, a quien agradezco, que trató sobre lo que son las líneas de denuncia y su relación con el propósito y la sostenibilidad corporativa. En el segundo lugar, el segundo grupo que lideró Carlos Villagrán se enfocó en profundizar, ¿verdad?, en la protección de los denunciantes y en los elementos básicos con que debe contar un canal de denuncia. Y el tercer grupo, que estuvo liderado por Felipe Volante, trató de la razón y conveniencia de los incentivos que deben existir para lograr un buen uso de los canales de denuncia. Es decir, hemos intentado, ¿verdad?, generar un trabajo colaborativo para presentarle al mercado y al país un manual de buenas prácticas para que las líneas de denuncia sean efectivamente un instrumento de mejora en la gobernanza de las empresas y de esta manera en su sostenibilidad. Finalmente veo que apareció Javiera Isurieta, la abogada Javiera, ¿no es cierto?, que nos ayudó en el comienzo, y quisiera también agradecer a Javiera por su trabajo y liderazgo en este grupo, ¿verdad?, sin el cual hubiera sido imposible llegar a buen término. Y bueno, vamos con nuestros invitados, que es lo interesante. Tenemos 2 extraordinarios panelistas y luego vamos a hacer una mesa redonda con oficiales de cumplimiento para conversar sobre lo que fue el proceso. Quiero presentar en primer lugar y pedirle nuevamente las disculpas por los problemas que tuvimos a don Ricardo Riesco. Ricardo es fiscal nacional económico, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, becario Fulbright y máster en Law en la Universidad de Columbia. Actualmente es profesor, ¿no es cierto?, en nuestro LLM. Ricardo, bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, Juan Eduardo. Quisiera compartir pantalla para que me digan si es que... ¿Sí que ahí se logra ver? Se ve perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Juan Eduardo, y al programa Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica por invitarme al lanzamiento de esta guía práctica para la adopción e implementación de canales o líneas de denuncia al interior de las organizaciones. Le agradezco a todos por estar acá y para mí es un honor estar acá compartiendo este seminario también con una ex compañera de curso, amiga, gran profesional y gran académica, hoy doctora, como es Jimena Marcasol. Dicho eso, en primer lugar, decirles que fomentar, instar para que las compañías adopten programas de cumplimiento reales, serios y efectivos se encuentran en el corazón mismo de la misión de promover la libre competencia que el artículo 1 y 2 del Decreto Ley 211 le encomienda a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la esfera de sus respectivas atribuciones. Es más, después del estallido social de octubre del 2019, y una vez que se decretó la pandemia en marzo del año pasado, como Fiscalía hemos puesto renovado énfasis en nuestra tarea de difusión y también en nuestra tarea de detección, porque nos encontramos, creemos, en la mitad de una tormenta perfecta. La crisis económica derivada de la crisis sanitaria hace para las empresas más difícil cumplir sus metas comerciales, y eso a su vez aumenta la probabilidad de que ocurran incumplimientos normativos de toda índole. Y esto no lo digo yo, sino que una investigación hecha en agosto del año pasado por el Ethics and Compliance Institute en Estados Unidos. Creemos que estamos en un momento crítico en que las compañías tienen que estar especialmente alertas y adoptar todas las medidas que fuesen pertinentes. En segundo lugar, decirles que, como ustedes ya saben, la institucionalidad libre competencia ha sido pionera, precursora del compliance en Chile. Y eso pese a que los programas de cumplimiento ni siquiera tienen reconocimiento normativo expreso en el Decreto Ley 211. Acogiendo un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal le ordenó a Chile Tabacos el año 2011, hace justo una década atrás,
que adoptara un programa de cumplimiento. Según mi conocimiento al menos, esa fue la primera vez que un órgano jurisdiccional le impuso a una compañía la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, lo que luego fue ratificado por la Corte Suprema. Al año siguiente, en junio del 2012, o sea, hace justo 9 años atrás, la Fiscalía dictó su guía sobre programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Y a partir de ese momento, en 7 casos, todos ellos por colusión, el tribunal ha ordenado a empresas la adopción de programas de compliance conforme a la guía de la Fiscalía. Vi entre los asistentes que muchos de los que están acá son oficiales de cumplimiento en su respectiva empresa, por lo que asumo que están muy convencidos de las virtudes y la importancia del compliance, ¿cierto? Por mi parte, yo también creo que los programas de cumplimiento son esenciales para que exista una verdadera cultura de integridad y de sostenibilidad corporativa en nuestro país. Pero la verdad es que eso lo sabemos desde hace ya una década, como acabamos de ver. En estos tiempos de conflicto y de incertidumbre que estamos viviendo en nuestro país desde hace ya más de 1 año y medio, y aprovechando el encierro en el cual todos hemos estado, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que habría pasado si la historia hubiese sido distinta en nuestro país? Si las empresas en Chile hubiesen tratado oportunamente en su debido tiempo de prevenir infracciones a la libre competencia adoptando programas de cumplimiento reales, serios y efectivos. La verdad es que nunca lo sabremos, pero sí sabemos que las empresas o no adoptaron programas de cumplimiento en su momento o adoptaron programas de cumplimiento que eran de papel. Y el resto, lamentablemente, ya es historia conocida. La ciudadanía considera, como ustedes ya saben, desde hace varios años, que las empresas abusan mucho o habitualmente de los consumidores. La encuesta de esta lámina, de hecho, es del año 2016 y entrega datos que no difieren mucho entre sí, entre los años 2014 y 2016. La ciudadanía reclama que existe también impunidad o al menos distintas clases de justicia para quienes cometen delitos de cuello y corbata. Cada infracción a la libre competencia, aunque después se detecte, persigue y sancione duramente, es como una estocada a la legitimidad de nuestro sistema económico, que aunque tiene falencias, y muchas, y graves algunas, si se desarrolla en un marco competitivo, mejora la calidad de vida de las personas, porque tiende a generar más y mejores bienes y servicios a un menor precio. Ustedes mismos lo dicen en la página 1 de la guía práctica que hoy día están lanzando. Dicen textualmente, así, los diversos escándalos a los que se han visto expuestas algunas empresas en nuestro país ha contribuido a profundizar el deterioro en su legitimidad, lo que se refleja en los bajos porcentajes de confianza ciudadanos en encuestas a nivel nacional. De hecho, en la encuesta de espacio público Ipsos que apareció esta semana, el miércoles de esta semana, el 62% de las personas en Chile considera que las colusiones entre empresarios para fijar el precio de los productos son un abuso. Es más, la colusión es considerada la conducta más abusiva de todas en Chile, incluso por sobre el alto precio de los medicamentos, las demoras en las atenciones de salud, las bajas pensiones, que endeudarse para estudiar en la universidad, que las evasiones del metro, que los saqueos y que las barricadas. De hecho, si ustedes se fijan en el debate público, hoy día podemos ver que cualquier aumento en el precio de un bien o servicio, o cualquier similitud en el precio de los distintos oferentes de un bien o servicio, se atribuye indefectible e irrefutablemente a una colusión entre competidores y por lo tanto a un abuso contra las personas. Ni siquiera se considera como hipótesis de análisis, por ejemplo, que un aumento en el precio también podría eventualmente deberse a un alza en los costos de producción o distribución de los productos o bienes. La causa más probable de este fenómeno son los 3 principales casos de colusión que se detectaron, persiguieron y sancionaron en Chile durante la última década. Me refiero a la colusión de la farmacia, a la colusión del pollo y a la colusión del papel confort. En todos los países del mundo ha habido, hay hoy en día y seguirán habiendo colusiones. La colusión tampoco es un fenómeno exclusivo o puramente chilense, como se dice también muchas veces. Pero también tengo que reconocer que no conozco otro país del mundo en el que en tan poco tiempo se haya conocido de tantos carteles que involucren a grupos económicos tan importantes y que se refieran a bienes esenciales. En definitiva, por los ilícitos gravísimos de unos pocos, el efecto de la legitimidad de la actividad empresarial y de la economía de mercado creo que ha sido devastador.
Entonces uno pensaría que el mensaje se recibió, que se entendió y que las cosas cambiaron, ¿cierto? Pero lamentablemente creo que no, o al menos no tanto o no todo lo suficiente, atendida la gravedad de las situaciones que nos encontramos. Y lamentablemente es difícil concluir otra cosa si se analizan los resultados de lo que al menos según mi conocimiento es la última encuesta sobre compliance que existe en Chile. Se trata de la investigación llamada Ética y Crimen Corporativo que realizó el Centro de Ética Empresarial del S Business School de la Universidad de los Andes del 24 de agosto del año pasado. Y quiero, yo ya he hablado sobre este tema, pero quiero traerlo nuevamente a colación, porque me parece que los resultados de esta encuesta son sorprendentes, preocupantes y sobre todo profundamente decepcionantes. En definitiva, creo que son resultados graves, y lo digo porque en este programa Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica creo que hay una instancia para tratar de enmendar el rumbo. Esta es una encuesta que se hizo a más de 12.000 personas y que fue contestada completamente, según indica esa encuesta, por 322 compañías. Ya el hecho de que mandaron encuestas sobre compliance a 12.000 personas y ser respondida por 322 personas, me parece que refleja mucho la importancia que, pese a todo lo que hemos señalado, se le sigue dando al cumplimiento normativo. Pero bueno, de esta encuesta surgió que el 60% de las compañías en Chile tienen un código manual de ética y de conducta. Pero a su vez, solo el 40% tenía una línea o canal de denuncia, de lo cual todos sabemos que tener un código manual de conducta que no contemple como mínimo una línea de denuncia no pasa a ser como cualquier otra novela, digamos, que podamos tener, ¿no es cierto?, nosotros en nuestras casas o en nuestras oficinas. Por lo tanto, de estos datos uno puede, simplistamente, pero uno puede deducir que el 40% de las compañías tienen un código manual de conducta que tenga algún grado de seriedad. ¿Por qué? Porque tiene una línea de denuncia. Coincide eso que el 39% de las empresas tenían alguna clase de entrenamiento sobre ética y fraude. Es decir, coincide que el 40% de las empresas que tienen un código manual de conducta, que tienen una línea o canal de denuncia, a su vez tienen un entrenamiento sobre ética y fraude. Pero a su vez, menos de la mitad de los encuestados señalaban que esta capacitación que se les hacía sobre cumplimiento normativo y ético les resultaba útil, digamos. Por lo tanto, haciendo una sucesión quizás no de una matemática pura, pero con algún grado de seriedad, uno puede concluir que pese a todo lo que señalamos, menos del 20% de las empresas en Chile están haciendo esfuerzos reales y serios por prevenir infracciones a la ley. Y esto es grave porque en esa misma encuesta se dice que los ejecutivos de las compañías encuestadas, el 52% de ellos estarían dispuestos a adelantar la fecha de una venta o contrato, probablemente para obtener alguna clase de bono inmediatamente al registrar contablemente esa venta o contrato, y que el 73% de los ejecutivos estarían dispuestos a ofrecer a los clientes condiciones más flexibles de devolución de una compra, digamos. Es decir, estarían dispuestos a registrar en la compañía la compra para que después se efectuara una devolución progresiva de alguna naturaleza de la venta efectuada. Imagínense si los ejecutivos de una compañía están dispuestos a hacerle esto a la propia empresa donde trabajan, ¿qué se podrá esperar que podrían estar dispuestos a hacer, digamos, respecto de la generalidad de las personas que ni siquiera conocen, digamos? Entonces, ustedes mismos podrán concluir, digamos, que estos resultados no son nada alentadores y no permiten, la verdad, vislumbrar un futuro muy auspicioso. Pero la verdad es que no quiero ser negativo, digamos, y en un seminario que participé hace 2 días atrás, dije que creía que no sacábamos nada con llorar sobre la leche derramada, porque eso en la vida generalmente no conduce a nada, digamos. Y que lo importante era responderse a esta única pregunta: ¿qué estamos haciendo en la práctica para evitar que los escándalos de la década pasada no se vuelvan a repetir en Chile? Y por eso me pareció que esta guía práctica que hoy día estamos lanzando fue muy oportuna, porque me pareció en definitiva que constituyó una brisa de aire fresco dentro de este panorama. Me parece que en cuanto a los principales atributos o características de un canal o línea de denuncia, la verdad es que la guía práctica no difiere mucho de lo que ya señalaba la Fiscalía en su guía
de programas de cumplimiento de junio del 2012. Aunque se puedan usar distintas palabras o adjetivos, una línea de denuncia debe ser clara, conocida, confiable y eficaz, garantizando el anonimato a la persona que denuncia y su protección durante todo el proceso, ¿cierto? Pero también me pareció, por ejemplo, que la guía profundiza muy bien, con ejemplos prácticos que ustedes como oficiales de cumplimiento han vivido en sus empresas, y con citas profundas a legislación o doctrina extranjera, respecto a qué significa que un canal de denuncia sea confiable, o sea, que dé tranquilidad y seguridad a la persona que denuncia, asegurándosele que no va a sufrir represalias de ningún tipo ni ahora, ni cuando denuncia, ni después. Por supuesto, como se dice en la guía práctica, eso asume que quien reciba la denuncia debe tener suficiente poder en la empresa para poder asegurarle esta protección a la persona que denuncia. Pero también es importante destacar que esa persona que recibe la denuncia no solo tiene que tener poder para asegurar la inmunidad, sino que también tiene que tener habilidades duras o hard skills para conducir a buen término la denuncia a través de las diligencias de investigación que sean adecuadas. Pero por sobre todo, y de esto también se habla en la guía práctica que hoy día se lanza, esa persona debe tener habilidades blandas o soft skills, como capacidad de acogimiento, empatía y capacidad de escuchar, para fomentar una cultura speak up en la empresa. Me pareció también, y esto lo encontré bastante novedoso, que la guía práctica también hace un interesante esfuerzo para intentar sostener al menos que sería bueno considerar en forma quizás más científica la necesidad de que haya incentivos económicos para utilizar los canales de denuncia. Personalmente no estoy tan seguro de si deben haber o no incentivos económicos por utilizar los canales de denuncia, pero sí estoy 100% convencido de que se necesita que haya mayores incentivos económicos que los actuales para quienes actúen en definitiva conforme a la ley, en forma correcta, en forma ética. Hay que ser inventivos e innovadores en esto. Hay que premiar al que lo hace bien, no solo castigar al que lo hace mal. Porque nos guste o no, y esto no es un tema de si los seres humanos son esencialmente buenos o esencialmente malos, tenemos que aceptar que los seres humanos actuamos movidos por incentivos, especialmente de naturaleza económica. Somos así, y punto, digamos. Y basta ver, para estos efectos no hay que ir muy lejos, basta ver lo que ha pasado en Chile con la vacunación desde que surgió, por ejemplo, el pase de movilidad. Por eso, un esquema de premios, incluso económicos, si que fuese pertinente, sería un indicativo, a mi juicio, de que la empresa quiere fomentar en serio su cultura de integridad y sostenibilidad corporativa. En suma, quería felicitar al programa de sostenibilidad corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, porque me parece que su guía práctica, también porque está hecho por personas que están en terreno, digamos, constituye un aporte a su afán de fomentar una cultura de cumplimiento en Chile. Pero también quería llamarlo, con toda honestidad, a apurar el tranco, porque el asunto es relevante para todo el país y el tiempo, la verdad, es que apremia. Por eso espero que luego de esta guía práctica se animen a sacar prontamente otras guías prácticas en otras materias tan relevantes como son los canales o líneas de denuncia. Por ejemplo, podría ser una guía práctica sobre cómo redactar un manual o código de conducta, sobre cómo entrenar al directorio y a los ejecutivos, sobre cómo identificar áreas de riesgo en la compañía, sobre cómo monitorear el cumplimiento normativo, sobre cómo adoptar medidas luego de una investigación, lo que no es tan sencillo, entre tantas otras materias. Y también los animo para que ojalá se entusiasmen y saquen una guía práctica con lo que quizás es el principal elemento de todo programa de cumplimiento, como es el compromiso del directorio y de la plana gerencial de una empresa, con recomendaciones prácticas para que ellos participen activamente en la creación, implementación y desarrollo de un programa de cumplimiento, entregándole a su vez plena autonomía y los recursos necesarios al oficial de cumplimiento. Como Fiscalía Nacional Económica, creemos que solo así se puede lograr transmitir al interior de una empresa un mensaje real y concreto, un compromiso con el cumplimiento de la normativa de libre competencia. Así, de hecho, lo acabamos de decir en 2 resoluciones que acabamos de dictar al aprobar el oficial de cumplimiento propuesto por una empresa según lo ordenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y por la Corte Suprema. Pueden revisarla si ustedes estiman del caso en nuestra página web, en la sección Última Actuaciones, subsección Unidad de Fiscalización. Y cuando finalmente las compañías tengan un programa de cumplimiento serio, real y efectivo, podrán utilizarlo en la práctica como una herramienta o ventaja competitiva, como un factor de diferenciación para prevalecer en el mercado frente a sus competidores
y así ser en buena lid, por méritos, más rentables que el resto de manera sostenible. A mí me parece que eso es lo que realmente y verdaderamente capta la atención del directorio y de la plana ejecutiva de las compañías. Es la rentabilidad concreta que se obtiene por el cumplimiento, no el riesgo hipotético que se asume por el incumplimiento. Porque esas personas son empresarios, por lo tanto están acostumbrados a asumir el riesgo. Por lo tanto, tenemos que hablar su propio lenguaje para poder convencerlos de que adopten programas de cumplimiento reales, serios y efectivos. Porque para que una empresa, que tiene una cultura de integridad corporativa, siempre va a captar mejor talento, mejores colaboradores. Porque una empresa que tenga una cultura de integridad corporativa siempre va a captar también mejores proveedores. Y porque una empresa que tenga una cultura de integridad corporativa siempre va a captar más clientes. Y con clientes hoy en día que están cada vez más conscientes y empoderados, estoy 100% seguro que será cada vez más así. Así que muchas gracias, felicitaciones de nuevo y agradecido por esta invitación. Gracias, Ricardo, por tu muy interesante presentación. Disculpa nuevamente el atraso y tomamos tu invitación y desafío a redactar, a hacer nuevos trabajos colaborativos en esta materia. Yo te quería decir que, por ejemplo, nos han llamado al programa para redactar códigos de ética. Y nosotros decimos, no redactamos. Hacemos procesos para que la cultura de la empresa se conozca, hayan diálogos y juntos, ¿verdad? Trabajadores, directivos, directores, decanten en los principios que tiene la empresa y su propósito. Yo creo que hay un tema ahí, un desafío para los abogados, ¿no es cierto?, que nos gusta mucho la norma y la escritura, y como decía el profesor Morandé, el imperativo categórico kantiano no es suficiente para llevarnos a cumplir la norma. Tenemos que generar esas comunidades virtuosas. Gracias, Ricardo. Quería darle la palabra ahora a Jimena Marcasolo, ¿verdad? Jimena es abogada de la facultad, máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, y además, ¿no es cierto?, recientemente doctora en Derecho Penal de nuestra facultad. Es profesora al pregrado del LLM y tiene una experiencia en el sector público y privado. Entre los años 2000 a 2014 trabajó en el Ministerio Público, desempeñándose, entre otros cargos, en los de fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y subdirectora de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. En la actualidad, además, es subdirectora de la Revista de Ciencias Penales y miembro del directorio del Instituto de Ciencias Penales. Jimena, un gusto. Nuevamente, disculpa el atraso, pero qué rico estar contigo. Gracias. Muchas gracias, Juan Eduardo. La verdad es que el gusto es mío. Y primero que todo, bueno, yo creo que a todos nos pasan estas cosas. Lo importante es que lo logramos, superamos el impasse, así que vamos adelante. Bien, primero, muy buenas tardes a todos los presentes, a los organizadores, a los redactores del manual. Y también un afectuoso saludo a Ricardo Riesco, fiscal nacional económico, amigo, compañero en la universidad. Y así que la verdad es que es un honor poder esta vez estar con él en este seminario. Ahora, junto con saludarlos, también quiero agradecer al programa de sostenibilidad corporativa, representado por su director, Juan Eduardo, por la invitación. Me parece que es de toda relevancia este tipo de actividades, y además quiero destacar que me parece que acá, en este manual, se reúne lo mejor de la academia con lo mejor de la experiencia práctica. Este tipo de actividades y de trabajo colaborativo está absolutamente en la línea de la autorregulación, que es el propósito, ¿no es cierto?, que está tras la normativa que explicaba Ricardo, y también particularmente en materia penal, tras la ley 20.393, ¿no es cierto? Las empresas tienen este deber de autorregularse, de conducirse dentro de los riesgos permitidos, y en ese sentido, naturalmente, el canal de denuncia es una herramienta práctica necesaria para que los programas de cumplimiento sean eficaces y pueda irse develando, ¿no es cierto?, cada vez que se producen infracciones, sean constitutivas de delito o de otra naturaleza. Ahora, el manual, voy a hacer una breve referencia a aspectos generales del manual, porque también quiero reflexionar o hacer una pequeña reflexión en torno a lo que significa la denuncia. Ahora, respecto del manual, bueno, ya se anticipó y obviamente queda para la lectura de todos, ¿no es cierto? Está compuesto por 3 capítulos. El primero tiene que ver con la denuncia y la sostenibilidad, lo segundo relativo a las medidas de protección y lo tercero a los incentivos. Sobre este punto voy a referirme con un poquitito más de detalle cuando me refiera a los aspectos de la denuncia.
Ahora, creo que una cuestión que es valiosa del manual es que una relación que se entiende, que es natural, pero que no siempre es explicitada en términos tan obvios, ni por la doctrina, ni en general por quienes se dedican a este tema, es la relación virtuosa que existe entre la sostenibilidad corporativa y el tener canales de denuncia que sean efectivos. Porque en realidad es de toda lógica que si queremos que al interior de una empresa puedan develarse y podamos conocer la situación real de la misma, naturalmente que una instancia interna que permita conocer las fallas o las infracciones que se vayan produciendo es muy relevante. Entonces, me parece que es muy virtuosa, muy inteligente la manera en que el manual plantea esta relación. Y no siempre se manifiesta en términos tan obvios. También me parece muy interesante el segundo capítulo, que hace referencia a las medidas de protección. También, como decía el fiscal nacional, ¿no es cierto?, es importante, no basta tener una denuncia de papel o que no sea efectiva, si no hay mecanismos para que la gente, los trabajadores, los funcionarios, se vean realmente promovidos o motivados, ¿no es cierto?, a efectuar dicha denuncia. Entonces, en ese sentido, es de toda relevancia dar medidas de protección a estos alertadores o whistleblowers, ¿no es cierto?, como se les denomina, para efectos de que efectivamente hagan esta denuncia y la empresa pueda tener esa información. Y el tercer capítulo también me pareció muy interesante en relación con los incentivos. Y aquí, respecto de esto, bueno, creo que es relevante el tema, ya algo mencionó Ricardo respecto de los incentivos económicos, pero creo que hay otros que también es importante ir develando y también concatenar incentivos internos o relativos a la denuncia interna con la denuncia que puede posteriormente verificarse ante las autoridades. Ahora, no voy a hacer en esta oportunidad mayores referencias al manual, porque insisto, esto va a ser materia de discusión de las mesas redondas que vienen a continuación, pero quiero reiterar y quiero felicitar la realización de este manual. De verdad creo que es un aporte y así que en ese sentido los felicito. Dicho eso, entonces, creo que yendo y tratando de ampliar un poco el tema, creo que es importante entender que estos sistemas de denuncia interna, hay que mirarlos de una perspectiva más amplia, de la política criminal también que tiene el Estado, donde evidentemente la denuncia interna, al incorporarse dentro de la ley 20.393, ¿no es cierto?, como uno de los elementos mínimos que deben incorporarse dentro de los modelos de prevención de delitos, es obviamente o está demostrando, ¿no es cierto?, que hay una preocupación de las autoridades, ¿no es cierto?, que efectivamente de promover, ¿no es cierto?, que se realicen las denuncias. ¿Y esto por qué? Esto es por una cuestión bien lógica en realidad, que tiene que ver con que especialmente en delitos funcionarios y también en delitos económicos es muy relevante, infracciones también, es muy común que se realicen en espacios cerrados que no quedan a la vista, ¿no es cierto?, de las demás personas. Entonces la posibilidad de encontrarse con un agente interno que cuente con información puede ser muy valioso a la hora de, ¿no es cierto?, tomar conocimiento de esta información. Pero además, también me parece que tal como es relevante y se incorpora, ¿no es cierto?, dentro de la política de persecución estatal, la denuncia interna, también creo que es importante relevar el rol de la denuncia externa o aquella que se realiza a la autoridad. No porque me parezca que sean cuestiones que sean contradictorias, al revés, me parece que deben ser complementados y por eso, desde la perspectiva de los incentivos que tiene el sistema, creo que, tal como también lo indicaba el fiscal, creo que es muy importante garantizar que esos incentivos existan para que efectivamente una buena información y de calidad llegue naturalmente a la empresa en el contexto de su proceso de autorregulación, ¿no es cierto?, para la prevención de delitos, pero también, en definitiva, llegue a las autoridades para que pueda ejercerse, ¿no es cierto?, la investigación estatal y posteriormente, si en ello se concluye, ¿no es cierto?, la aplicación de las sanciones.
Entonces, dicho eso, creo que el manual ya profundiza bastante respecto a las denuncias internas, por lo que no voy a hacer mayor referencia a ese punto, salvo una cuestión que creo que es relevante y por lo mismo me parece interesante y necesario que existan este tipo de programas. Si uno se fija, la alusión que hace nuestra ley, la ley 20.393, a la denuncia o a los procedimientos de denuncia, es bastante escueta. Es decir, en términos de regulación, es solamente una mención de que esto debe existir en el contexto, ¿no es cierto?, de los modelos de prevención de delitos, pero no especifica, no especifica, como sí lo hacen estos manuales, cuáles son las medidas de protección, cuáles son las características, ¿no es cierto?, que deben darse, cuáles son los incentivos. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, y esto en general está vigente en todo lo que tiene que ver con el proceso de autorregulación, la incorporación de todas estas buenas prácticas, de estándares internacionales, y obviamente en ese sentido el trabajo que todavía en Chile, digamos, estamos partiendo, no son tantos los años que llevamos en esto, pero es importante que quede consignado en documentos como el de esta naturaleza. Ahora, respecto de las denuncias, y también para mirarlo con cargo a un sistema que al final debe ser integrado, ¿no es cierto? De cara ya a la denuncia externa o la puesta en conocimiento de la infracción o del delito en las autoridades, creo que es bueno tomar conciencia de cuáles son los incentivos que al día de hoy tenemos en nuestro sistema jurídico a efectos de que se realicen esta denuncia. Y en este contexto me parece, en primer término, relevante plantear que una de las herramientas que ha utilizado nuestro legislador a estos efectos es la obligación de denuncia. La obligación de denuncia hoy es una cuestión que es relativamente acotada en nuestro sistema, se concreta, ¿no es cierto?, en el artículo 175 del Código Procesal Penal respecto a ciertos individuos, pero que, por ejemplo, se puede observar respecto a los funcionarios públicos, respecto a los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones, de, por ejemplo, los médicos respecto a los delitos que perciban en el cuerpo, el cadáver de una persona, y bueno, el listado bastante más amplio de lo que yo estoy diciendo que aparece ahí. El existir una obligación de denuncia motivado desde el poder coactivo del Estado, porque ese deber está dado por una falta, en el caso que no, que es una, bueno, la pena es baja, pero de todas maneras es un delito, ¿no es cierto? Es una forma de incentivar que se realice una denuncia. Tenemos otro ejemplo también en la ley 19.913 que crea la unidad de análisis financiero, ¿no es cierto? Y se refiere al delito de lavado de dinero, y ahí tiene que ver con la información a la unidad de análisis financiero de las operaciones que resultan sospechosas, lo cual no necesariamente va a decantar en un procedimiento penal de lavado de dinero, pero muestra cómo en ese caso, por la vía del incentivo, si se puede decir así, forzado, o por la vía de la ley, esa es una de las maneras que tenemos en nuestro sistema. Otra manera que tenemos, justamente, pero que en Chile no se ha trabajado mucho, y me gustó la invitación que hizo Ricardo a debatir, porque no es un tema que se ha debatido en realidad mucho en Chile, porque también no está tan incorporado de nuestra cultura, es quizás una cuestión un poco más utilitarista propia de culturas anglosajones, pero tiene que ver con el otorgar, ¿no es cierto?, beneficios económicos frente a, o de otra índole también en el programa, por ejemplo, se plantea horas libres, etcétera, o días a aquellos funcionarios que puedan hacer estas denuncias respecto a las denuncias internas, ¿no es cierto?, como algún tipo de beneficio para que esto se lleve a cabo. Ahora, yo creo que es importante reflexionar, analizar los pros y los contras, porque así como puede tener muchas ventajas, también siempre el factor económico puede traducirse también en sesgos y en traer algunas consecuencias perversas. Pero me parece que en términos generales, al menos un tema que hay que discutir, y efectivamente hoy día se está abriendo un poco el tema con esto de las infracciones a la ley de mercado de valores, que las denuncias pueden conllevar algún tipo de beneficio económico. Ahora,
Otro mecanismo sin duda, y que nosotros también lo tenemos en relación con las denuncias ante la autoridad, obviamente es la existencia de mecanismos de protección. Esto que parece muy obvio, yo diría que en Chile se ha consolidado de manera relevante a partir de la reforma procesal penal, ¿no es cierto? El Ministerio Público con el rol de protección a víctimas y testigos lo ha hecho, y también en conjunto con los tribunales, y además también tenemos ciertas leyes que establecen algunos mecanismos de protección especial por ser temas más sensibles, como ocurre en materia de droga y de lavado de dinero. Sin lugar a dudas, los mecanismos de protección son esenciales porque obviamente quien arriesga, ¿no es cierto?, el riesgo propio o de una persona cercana, puede constituirse esa situación como una barrera para que efectúe la denuncia. Y una cuarta, y a mí me parece que esto también debiera discutirse y quizás ampliarse en alguna medida, es pensando en aquellos denunciantes que además pueden estar involucrados en el delito. Y tiene que ver con la concesión de beneficios en el contexto del proceso penal. Y me estoy refiriendo a circunstancias ya sea que morigieran una responsabilidad penal, como ocurre con una circunstancia atenuante, que uno podría decir que participan de esta lógica el denunciar el hecho, ¿no es cierto?, que es una circunstancia atenuante que nosotros tenemos, pero que también hay un ejemplo muy importante que está en el ámbito de la competencia del fiscal, ¿no es cierto?, en materia de delitos de colusión, que son exenciones o atenuantes respecto de aquellos que den cuenta de información valiosa en relación con ese delito en particular. Entonces, me parece que ese también es un incentivo que puede ser relevante a la hora de establecerlo. En la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas se alude también al poner en conocimiento, ¿no es cierto?, dentro de las circunstancias atenuantes, el poner en conocimiento de las autoridades el delito, pero también quizás pudiese discutirse, también ampliarlo, eventualmente se pudiese discutir en ciertos casos calificados, obviamente, evaluar exenciones, porque también hay todo un tema que es súper interesante y que obviamente no alcanzo a desarrollarlo en esta intervención, pero ¿qué sucede con las investigaciones internas, con la entrega de esa información a la Fiscalía? Porque también, si bien obviamente la recomendación siempre es que eso sí se entregue y se haga, también hay en juego elementos del debido proceso o derechos más bien del debido proceso, como es la no autoincriminación y no estar obligado a declarar en contra de sí mismo, etcétera. Por lo tanto, ahí es un tema que también resulta interesante de debatir de cara al futuro. Y bueno, ya cerrando, quiero terminar esta reflexión respecto de la denuncia, reiterando que las circunstancias que nos encontremos con todos estos mecanismos, que si bien pueden parecer pocos todavía, pero existen, sumado a las buenas prácticas, este trabajo que de autorregulación, que es de una índole quizás más práctico, más autogenerado, ¿no es cierto?, también por la empresa, van en el mismo camino, conforman, desde mi punto de vista, una tendencia global que va desde el Estado, ¿no es cierto?, a una cierta política de persecución orientada, ¿no es cierto?, a promover y a favorecer la realización de denuncias, especialmente, ¿no es cierto?, en este tipo de ilícitos que son complejos de llegar si no contamos con este tipo de incentivos. Eso, espero no haberme pasado mucho del tiempo, agradezco y bueno, un placer compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por tu presentación. Yo creo que hay varios temas interesantes. Me quedo con lo que tú mencionaste de un sistema integrado. O sea, uno ve hoy día el aumento de la tipificación de los delitos penales respecto a la empresa, y de alguna manera estas líneas de denuncia tienen que ser capaces de captar no solamente el tema de libre competencia, sino que también un amplio espectro de ilícitos que hoy día la sociedad está tipificando. Y también, finalmente, lo que señalaste, yo creo que sin duda el mayor incentivo para una empresa es que en un proceso judicial le sea reconocida la diligencia que realizó
por implementar una línea de denuncia real. Yo creo que han habido algunas sentencias en esa línea, pero todavía el máximo tribunal no se ha pronunciado en el sentido de reconocer, ¿no es cierto?, lo que tú señalaste como un atributo, como una acción correcta que disminuye o atenúa la responsabilidad de la empresa frente a un ilícito. Yo creo que esos temas esperamos que ocurran pronto. De alguna manera desde la academia hemos hecho un trabajo, las empresas lo están implementando, veremos también cómo el sistema judicial reconoce o responde frente a ello. Gracias a los dos panelistas, súper interesantes las presentaciones. Le voy a dar la palabra ahora a nuestra subdirectora, Jimena Reiby, quien va a moderar el panel de discusión con los líderes de los grupos de los oficiales de cumplimiento que hicieron este gran trabajo. Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, y muchas gracias a Ricardo y a Jimena también por su interesante presentación. Vamos a invitar a los 3 líderes de los grupos en los que se separó el trabajo. Los vamos a invitar a que activen sus cámaras y sus micrófonos. A Gabriela Gutiérrez, ella es socia de Razor Consulting. Carlos Villagrán, gerente de compliance de empresas CMPC. Y Felipe Volante, que es gerente de ética de Walmart. Ya, muchas gracias por estar acá. Y bueno, básicamente lo que queríamos conocer un poquito era su experiencia en el trabajo, cómo se vivió como el puertas adentro del manual. Y en ese sentido queríamos darle la palabra a cada uno para que nos contaran un poco cómo fue la experiencia en el trabajo de desarrollo del manual, cuáles fueron también, si nos pudieran contar, como aquellos temas más difíciles de llegar a acuerdo en la redacción del manual y las áreas que a lo mejor les hubiera gustado que acogiera el manual, que quedaron afuera, o algunas áreas que fueron como más difíciles de poder acordar entre los miembros. ¿Ya? Gabriela, te damos la palabra a ti primero. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Jimena. Buenos días, buenas tardes a todos hoy día que están en esta muy interesante sesión. Agradecer profundamente la invitación a ti, Jimena, y a Juan Eduardo. La verdad que para mí fue una excelente experiencia el poder liderar el equipo número 1 que colaboró en la conformación de este manual, especialmente porque iniciamos el trabajo en un momento bastante complejo, ya que estábamos dando inicio a la primera cuarentena, cuando la pandemia estaba iniciando propiamente tal, y además veníamos saliendo de este periodo también post-estallido social, entonces existía en ese sentido inquietud por hacer algo en conjunto, y yo siento que eso fue como una línea bastante común dentro de los intereses de todos en el momento en que fuimos desarrollando este manual. Había que hacer algo porque el momento, el contexto, determinaba este interés especial respecto de, por supuesto, qué es lo que iban a hacer las empresas frente a una situación tan compleja como la que se estaba viviendo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Jimena, fue una muy buena experiencia. Ahora, me gustaría un poco, fueron varias preguntas. Tú también mencionas qué es lo que siento que quedó fuera, y esto es una charla que también hemos tenido con el equipo. Me parece que el día necesariamente no quedó nada fuera, porque era de alguna forma el objetivo de este manual en esta primera instancia, y tal como se ha mencionado en estas distintas, en las presentaciones anteriores, por supuesto que esto da para poder entonces generar distintos tipos de desarrollos posteriores. En ese sentido, creo que sería interesante indagar un poco más respecto de cultura y cómo la cultura influye dentro, no solamente de los modelos de prevención de delitos, sino los sistemas de denuncia. En ese sentido, tal como vimos dentro de nuestro equipo, para poder de alguna manera fomentar las denuncias dentro de las organizaciones, es relevante considerar la cultura en la cual ésta se encuentra inserta, no solo organizacional, sino también el país. No es lo mismo fomentar una denuncia en una organización multinacional o norteamericana versus, por ejemplo, una que es local o una que es mucho, no sé, pensemos latinoamericana o de otras partes. Entonces, me parece que eso sería muy interesante poder de alguna manera incorporar estos otros aspectos que de alguna manera también deben ser reconocidos en el momento en que efectivamente se construye un sistema de denuncia. Por otra parte, también empezar a mirar un poquito más estos nuevos conceptos que se han ido incorporando, que son un poquito más científicos, si se quiere, que es la incorporación de behavioral management dentro del actuar del área de compliance dentro de una organización, porque al final no podemos olvidar que estamos lidiando en forma permanente con personas, con individuos dentro de la organización, y que todos tienen distintas formas de abordar o enfrentar un problema, y desde esa perspectiva es responsabilidad, por supuesto, de la organización mirarlo desde esa perspectiva. Sería interesante, me parece, incorporar al menos esos temas o pensar eso un poquito más para adelante, pero en particular, Jimena, no hubo ninguna
un desencuentro respecto de aquellos temas que nos pareció que no estaban incorporados, y me parece que en ese sentido represento a todos los miembros del equipo que me tocó a mí liderar. Perfecto, Gabriela, muchas gracias. Vamos a pasar a Carlos. Carlos, tú. Claro, ¿me escuchas ahí, El micrófono es Jimena? tuyo. ¿Quieres que te repita un poco las preguntas de lo que queremos conocer o No, aquí no? la tengo bien, bien anotada. Muchas gracias, Te Jimena. escucha perfecto. Ok, bueno, lo primero, ya lo habían dicho, quisiera agradecer a Juan Eduardo, al programa de sostenibilidad corporativa, por el trabajo que pudimos hacer, especialmente a Javier Isurieta, quien fue la coordinadora de todo el proyecto desde el lado del programa, y muy especialmente a los gerentes de compliance que participamos, y con los cuales de los cuales aprendo todos los días, y con su tiempo y su generosidad, dieron origen a este trabajo muy valioso, espero, para toda la comunidad. El grupo, puntualmente me tocó coordinar a mí el grupo número 2 sobre protección a los denunciantes. Estuve integrado por Angie Armer, por Mariano Gochman, Sofía Caranza, Felipe Besnier, Verónica Simonet, Joaquín del Real y Gerardo Hyun, todos especialistas, todos gerentes de compliance de empresas multinacionales, y todos, reitero, con muchísima generosidad y tiempo, contribuyeron a este trabajo. A nosotros nos tocó, entonces trabajamos, como les decía, el capítulo 2 de esta guía, que es de protección a los denunciantes. Y quisimos plantear esto desde la perspectiva de los elementos básicos de un estatuto o de un programa de protección a los denunciantes dentro de la empresa. Y ahí partimos obviamente con la reflexión o la recomendación derechamente que da la OCDE en su último informe de avance, que es parte de lo que se cita en la guía, digamos, que es sobre la inexistencia total, digamos, en el sector privado de protección al denunciante. Y el llamado que hace la OCDE a que se creen instancias o mecanismos de protección para empleados del sector privado puntualmente. ¿Okay? Entonces nosotros nos pusimos a trabajar, intentamos armar un estatuto, como les decía, de protección al denunciante. La guía presenta esos elementos de protección al denunciante, esos elementos que a juicio de nosotros son mínimos para considerar dentro de las empresas. Cuando tenemos un canal de denuncia, nos vamos al punto de protección al denunciante. Esos son los elementos que creemos nosotros mínimos que deberían contener este estatuto de protección. Respondiendo a la primera pregunta, Jimena, la experiencia general es muy valiosa. Como les decía, este trabajo recoge una visión práctica. Naturalmente, el programa de sostenibilidad nos da un marco conceptual, un método académico, pero en temas de compliance, y lo decía Ricardo, que hay que estar en terreno, es una visión práctica. Los estándares internacionales se parecen mucho unos a otros, las experiencias prácticas de nuestras empresas, ahí es donde nos jugamos un poco la verdad y nos damos cuenta si funcionan o no, si son idóneas para el objetivo o no, y vamos adaptando nuestro programa. Y un input clave para adaptar nuestros programas es la experiencia compartida de los colegas un poco que se desarrollan en la industria. Entonces, primera experiencia general, muy valiosa, muy enriquecedora, 100% práctica, y recalco el nombre de esta guía, más que un manual procedimental, ¿no es cierto? Es una guía orientadora. Aquí no se agota la discusión sobre canales ni protección al denunciante. La idea de la guía es un primer paso para generar cierta reflexión y para ayudar a los equipos de compliance y a los directores, a los gerentes, a reflexionar sobre el gobierno del tema de denuncias de las empresas, el tema de investigaciones también. Así que desde ese punto de vista, una experiencia sumamente enriquecedora y una visión práctica que se entrega en la materia a toda la industria. Dentro de los temas de mayor debate, como decía Gabriela, nosotros no tuvimos tantos temas de desacuerdo, diría yo, sino que hubo temas en que tuvimos mayor debate o más cantidad de opiniones o visiones finalmente. Y yo quiero referirme brevemente a tres de esos aspectos, desde lo que es la sección número 2, que me correspondió coordinar, en donde tuvimos mayor cantidad de debate. El primero fue sobre el debido proceso. Estamos pensando en la protección al denunciante. El primer elemento, naturalmente, es el debido proceso. Pero no solamente para el denunciante, sino que para todos los intervinientes. Y ahí tuvimos discusiones muy valiosas que están reflejadas en la guía, sobre los derechos, sobre los deberes, sobre las garantías de los intervinientes. ¿Qué pasa con el personal que investiga? La idoneidad del investigador es parte de la protección al denunciante. No es cualquier persona que investiga un hecho dentro de la organización. Es alguien que tiene ciertas competencias. Y esas competencias le dan ciertas garantías, por cierto, al denunciante. Derechos mínimos, presunción de inocencia, la intimidad, la honra, la integridad física y psíquica, por cierto, el derecho a ser oído, el derecho a aportar pruebas, el derecho a saber que hay una denuncia en contra de uno como denunciante. En fin. También nos pronunciamos mucho y conversamos, recuerdo, mucho sobre las diligencias investigativas. Se nos ocurría naturalmente la revisión, las entrevistas, la revisión de sistemas, eventualmente la revisión de correo electrónico,
Y ahí el debate fue sobre la importancia de generar pruebas lícitas y amparar nuestro trabajo investigador en base a principios mínimos, naturalmente, de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad. Y finalmente, dentro de ello proceso, la aplicación de las medidas correctivas, ¿no es cierto?, que es la parte final de ciertas denuncias donde el empleador ejerce su facultad correctiva o disciplinaria según corresponda. Y todo esto porque era importante, no solamente para garantizar la protección del denunciante en el marco de ello proceso, sino que, y nos pasó mucho en nuestras conversaciones, que después de que estas denuncias terminan y eventualmente se judicializan investigaciones dentro de la compañía, nos toca en sede penal o en sede laboral, por ejemplo, defender nuestras investigaciones internas. Y en esas sedes, laboral y penal, es donde un ministerio público, un juez o, digamos, un tribunal va a poner a prueba si fuimos realmente rigurosos en la observancia del debido proceso. Porque si no lo fuimos, y ya al menos en sede laboral me ha tocado verlo, si no hemos sido rigurosos con el debido proceso, todo el proceso cae inmediatamente. De ahí entonces que es la otro lado, digamos, de la importancia de observar el principio del debido proceso. El segundo tema que revisamos una y otra vez y que hubo bastante debate en el grupo, la confidencialidad. Normalmente es el elemento 1 o 2, ¿no es cierto?, de cualquier protección al denunciante, pero no una confidencialidad a secas, ¿ah? Es una confidencialidad basada en el principio americano del need to know basis. Y yo te voy a decir, denunciante, que vamos a garantizar la confidencialidad de la denuncia, pero no absoluta. Tendrán acceso a la denuncia quienes tengan que tener acceso a la denuncia. Quienes tengan que saber, muy acotado por cierto, sabrán de que hay una denuncia en curso y que estas son las personas involucradas. El need to know basis entonces no es una excepción a la confidencialidad, es un principio que debe orientar la confidencialidad. También ahí, cuando hablamos de este tema, salió naturalmente la importancia de cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, que se cruza finalmente y que es particularmente sensible cuando hablamos de investigaciones transnacionales. Y en nuestras empresas, ¿qué ocurre? Un hecho que ocurre en Brasil, que lo investigamos en Chile, que realmente tenemos abogados americanos que dan su opinión. Bueno, esto supone que los deberes de confidencialidad deben contener o deben hacerse cargo, digamos, de las normativas locales en distintos países en lo que es protección de datos personales. Y finalmente, el último punto, que también está la guía, represalias, ¿no es cierto? Todo esto para proteger al denunciante. ¿Protegerlo de qué? De las represalias. Y son distintos las estándares internacionales que definen lo que es una represalia, ¿no es cierto? La directiva de la Unión Europea, hay normativa de la OCDE, en fin. En nuestra visión práctica de gerentes de compliance, quisimos decir, bueno, cuando enfrentemos a nuestros colaboradores y empleados y les digamos que la compañía los protege represalias, ¿cómo les explicamos de qué lo estamos protegiendo? Y ahí la visión práctica que entrega la guía es preferir explicar el concepto de represalias desde un punto de vista práctico, presentar sus manifestaciones, no renovar un contrato, acciones disciplinarias, violencia física, negar un ascenso, negar beneficio, excluir de beneficio, evaluar de manera negativa y discrecional, digamos, el desempeño. Tratar de privilegiar en nuestra gente, en nuestras compañías, siempre una visión práctica, evitando conceptos que a veces es difícil llevarlos al día a día, digamos, de nuestro trabajo, digamos, las compañías. Y el segundo tema, cuando una medida correctiva propia de las facultades directivas de un empleador se convierte en una represalia, castigada por el programa de compliance. También eso es un punto muy relevante para nosotros entender y poder explicarle, porque no todo es una represalia. Y eventualmente un empleado, un colaborador puede alegar una actividad legítima del empleador y considerar una represalia. Ahí es importante que la capacitación y la difusión de canales de denuncia al interior de la compañía ayude a los colaboradores a entender qué es una represalia para obviamente distinguir una de otra. Así que Jimena, y para concluir, insisto en la importancia del concepto este entregable que se presenta en esta ocasión, es una guía orientadora. El tema no se agota aquí. Hay un llamado, lo decía Ricardo en su presentación, a seguir avanzando en esto. La Fiscalía Nacional Económica se ha hecho cargo de hace un buen tiempo ya a emitir documentos orientadores para que las compañías, por ejemplo, implementen modelos de protección de compliance, disculpen. Lo ha hecho también, de cierto modo, otra parte de la academia. Es el momento entonces también que los expertos en compliance que trabajamos en el día a día, que la pasamos mal en el día a día, seamos capaces de traducir nuestra experiencia, sobre todo lo malo, no solamente lo bueno, lo que no nos ha funcionado, poder compartirlo a través de instrumentos o entregables como el que está generado al alero del programa de sostenibilidad corporativa de la Católica. Y reitero, lo bueno y lo malo, porque naturalmente en estos ensayos, en estos entregables, contamos las buenas. Todo es bueno, nuestra cultura es perfecta, todo funciona perfecto, nuestro directivo sabe muy bien lo que hacemos, y eso no es verdad. Y si usted hubiese podido estar
en estos grupos de trabajo, contábamos nuestras miserias, nuestras penas y nuestros problemas, y de ahí obteníamos un conocimiento, y de ahí sacábamos lecciones que intentamos en parte entregar en este documento. Así que me alegro mucho que esto pueda ser difundido, ojalá más allá de este evento, siempre considerar un mantra, digamos, en compliance, es que los famosos one size fits all o trajes de talla única no existen en compliance. Todas nuestras empresas están en distintos momentos de madurez, de estrategias comerciales, de vida corporativa. Por tanto, guías hay que tomarlas con cuidado y saber qué podemos tomar de estas guías para avanzar en nuestras empresas sin considerar, o sea, mejor dicho, siempre considerando el momento que enfrentan nuestras empresas y obviamente el momento que enfrentan nuestros programas de compliance. Así que eso a nivel, Jimena, como un resumen muy general del trabajo que me correspondió trabajar, muy agradecido a la generosidad de mis pares, por cierto, de compartir su experiencia. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Como vemos ahí la educación y el conocimiento que se transmite, muy importante. Felipe, tienes el micrófono. No sé si quieres que repita las preguntas o las tienes por ahí. No, no es necesario, Jimena. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecerte a ti, Jimena, a Juan Eduardo también por la invitación de participar y a este grupo 3 que me tocó liderar, la verdad que, y los voy a mencionar, Andrés Marín, Matías Herrera, Carol Saldías, Rodrigo Alfaro, Ana María Muñoz, Ana María Pito, Carol Saldías y quien habla, tuvimos la misión de desarrollar en la guía lo relacionado a un diseño de incentivos que fuera eficiente para los canales de denuncia, es decir, para denunciar. Y esta es una cuestión bien interesante. De hecho, escuché con mucha atención lo que nos comentó Ricardo, ¿cierto?, respecto al tema de los incentivos, que es una cuestión que hoy día, podemos decir con bastante seguridad, no está suficientemente explorado. De hecho, un poco más adelante les voy a comentar cuál fue nuestra conclusión final, y que nos llevó a muchas y muy interesantes discusiones, intercambio de opiniones, búsqueda, ¿cierto?, de casos corporativos, donde pudiéramos entender si es que esta filosofía que hay detrás del incentivo, ¿cierto?, se justifica o no en el mundo corporativo. O si es que, de otro lado, y como suponemos que pueden pensar la mayoría de las compañías, es suficiente que sus colaboradores levanten los temas que ellos estimen que son irregulares o que son contrarios al código de conducta, solamente en cumplimiento de su deber ético, ¿cierto?, del cumplimiento de sus obligaciones laborales, sin necesidad de un incentivo adicional por parte de su empleador. Y aquí primero, con lo primero quiero decir que nos encontramos es que, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en el sector público ya existe mucha experiencia en temas de incentivos. De hecho, en materia de libre competencia, conocemos todos muy bien la delación compensada, y recientemente además se dictó la ley 21.314, que introdujo una serie de modificaciones en el mercado de valor, y dentro de eso, además, la figura de un denunciante anónimo, y en la medida que llega la Comisión del Mercado Financiero a establecer algún tipo de infracción, puede participar, ¿cierto?, en obtener un beneficio económico que puede ser bastante interesante, desde el 10 hasta el 30% de la multa, con un tope de 25.000 UFs. Entonces, desde el lado público, y también lo vimos en otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, donde este es un sistema que ya existe desde hace bastante tiempo, ya están los incentivos, porque entendemos, y así acordó nuestro grupo, que estos incentivos van dirigidos, ¿cierto?, a la protección de la fe pública, y por lo tanto existe un debido interés del Estado en establecer incentivos, incluso económicos, para que ciertos asuntos que de otro modo no llegarían a conocerse, ¿cierto?, puedan ser tomados por particulares, por privados, directamente o no relacionados al caso, y levantados e investigados, porque, como digo, existe cierto interés de la sociedad en el fondo de que sean conocidos y resueltos oportunamente. Pero en el caso privado y en el caso de las empresas, estamos en un ámbito definitivamente distinto. Primero que todo, tenemos que decir que no encontramos evidencia contundente que revele que hay empresas que tengan incentivos económicos
para que sus trabajadores levanten cuestiones relacionadas a incumplimientos éticos o irregularidades al interior de la empresa, ya que, como explicaba recién, nos tocamos ahí con la línea que tiene que ver con los deberes éticos y de cumplimiento de las obligaciones que trae aparejado el mismo contrato de trabajo. Y desde ese punto de vista empezamos a pensar que, a lo menos en este momento, parece que no estamos en un punto donde podamos discutir la existencia de beneficios económicos adicionales por levantar temas contrarios a un código de conducta o irregularidades al interior de una compañía, sino que todos estos incentivos debieran estar más bien vinculados a cuestiones de reconocimiento al interior de la empresa, que son parte, ¿cierto?, de una cultura de integridad, que son parte de una cultura ética, es decir, lo que la compañía debe hacer con aquellos colaboradores que viven sus principios, viven sus valores, definitivamente va más por la línea de reconocerlos, va más por la línea de que este tipo de elementos sea incorporado, por ejemplo, en sus evaluaciones de desempeño, que sean incorporados, por ejemplo, como elementos importantes al momento de definir su carrera en la compañía, que sean importantes, por ejemplo, al momento de realizar una selección. Y esto es una cuestión bien interesante. En ocasiones las compañías, cuando realizan sus procesos de selección o de reclutamiento, no indagan mucho acerca de si las personas que postulan un determinado cargo comparten o no los valores y los principios declarados por la compañía. Y esa es una cuestión, por ejemplo, donde nuestro grupo estimó que debiera haber una cierta detención y las compañías no solamente debieran preocuparse, ¿cierto?, de su propia integridad, sino que también la de sus socios comerciales, y que junto con sus colaboradores activos, quienes ingresen a la compañía, compartan también esos valores, de manera de que la cultura, ¿cierto?, de integridad de la compañía vaya expandiéndose y vaya viviéndose en el día a día. Y con esto me conecto un poco con lo que nos decía Carlos. Definitivamente, los sistemas de compliance, más allá de un código de conducta, más allá de una declaración de principios, una cultura, es una cuestión que hay que estar viviendo día a día la vida en las personas dentro de la compañía, dentro de las organizaciones. Exige trabajo, exige tiempo, exige compromiso desde la primera línea, que es la administración, el directorio, los gerentes, exige una etapa de prevención, también una de detección y finalmente una de respuesta. Todas estas están indicadas en la guía, entonces no las voy a repetir, sino que más bien los invito a leer la guía, que es un excelente trabajo desde nuestra perspectiva, no solo porque la preparamos nosotros, sino que porque está basado en cuestiones muy prácticas. Se buscó un justo equilibrio para que sea una orientación, un punto de partida. Naturalmente que igual estamos en un proceso, podríamos decir, de mediana madurez en lo que tiene que ver en cuestiones de cumplimiento. Falta mucho todavía por avanzar. Sí creo que en ese mismo contexto, ojalá este tipo de iniciativas se mantengan, y aquí la invitación, ¿cierto?, es para Juan Eduardo, especialmente para Jimena, a que ojalá podamos seguir haciendo un aporte activo, no solamente desde la academia, sino que también desde el punto de vista práctico, porque una de las cosas más enriquecedoras que, y aquí voy a hablar personalmente, yo rescato de este trabajo fue la posibilidad de intercambiar ideas, de conocer opiniones, de conocer casos y ver cómo también uno se siente identificado con situaciones que pasan, ¿cierto? En todas las compañías, en todas las organizaciones pasan cosas. Y esa es la manera, ¿cierto? Es el trabajo conjunto el que en definitiva nos va a permitir a todos obtener el objetivo común, que es lograr una cultura de cumplimiento y integridad, no solamente a nivel corporativo, que es muy importante, sino que como sociedad en general. Dicho eso, entonces, nuevamente les agradezco mucho la invitación. La verdad que fue un agrado trabajar con el grupo 1, 2 y 3, particularmente con mi grupo. Y solo para terminar, de nuevo una mención para Javi Zurieta. La verdad que su apoyo fue extraordinario. Sé que estás por ahí, Javi, así que nuevamente muchas gracias por tu ayuda y por tu apoyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe, y te vamos a tomar la palabra con todos los otros oficiales de seguir colaborando y seguir participando, porque es verdad lo que dices tú. Yo creo que compartir las experiencias vividas como en la realidad de las empresas del día a día es lo que más hace rico este trabajo. Así que eso, le quiero dar la palabra a Juan de nuevo para que vayamos cerrando en honor al tiempo. Y ya que con el retraso, con los inconvenientes que tuvimos, no hemos tomado más tiempo de usted. Así que, Juan. Gracias, Jimena, gracias especialmente a los 3 líderes de grupo. Yo quisiera solamente agregar, yo participé en el grupo 1, quisiera mencionar a los oficiales de cumplimiento que allí colaboraron con Gabriela. Participó Tamara Mayol, Mario Larenas, Laviera Rasmilich, Verónica Simonet y Sebastián Segovia. Hacemos justo reconocimiento al trabajo y a la dedicación que todos ellos tuvieron. Nos vamos a reponer del problema técnico que tuvimos y vamos a seguir trabajando. Hay hartos temas por ver. Yo creo que ahora queda la gran pregunta de cómo este manual aterriza en las compañías. Ustedes cuando lo implementen van a tener retroalimentación y yo creo que, como dijo Felipe, construir una cultura a nivel país de ética y cumplimiento nos requiere un trabajo mancomunado entre la academia, entre la empresa, entre el sector público. Nadie aquí puede decir que está, ¿verdad?, que ha cumplido con todos estos estándares. Así que les agradezco nuevamente, les pido 1000 disculpas por los problemas que tuvimos técnicos, les vamos a enviar el manual, también esta grabación para que puedan compartirla con las personas que no pudieron asistir y nos seguimos viendo. Yo creo que los desafíos siguen. La Gabriela mencionó las dificultades que tuvimos cuando se inició este trabajo, post-estallido, en el comienzo de la pandemia. Tenemos otros desafíos ahora como país y la sociedad espera mucho de las empresas, espera mucho. Y ustedes tienen las capacidades de sobra para responder a ese llamado. Pero tenemos que hacerlo bien y, como dijo el fiscal nacional económico, ha pasado harto tiempo y a veces seguimos al debe. Así que gracias. Si quieren despedirse, Gabriela, te veo por ahí con el micrófono, una pequeña despedida y cerramos contigo. Sí, no, absolutamente. Me sumo a los agradecimientos. Tenía acá en la lista también de los participantes del equipo número 1, así que muchas gracias a ti, Juan Eduardo, por haberlos mencionado. El trabajo colaborativo sin ellos y sin el equipo 2, equipo 3 no hubiera sido igual. Yo solamente quisiera agregar que en este momento más que nunca es importante reflexionar sobre el rol que tienen las empresas desde una perspectiva social. Son muchos cambios los que están sucediendo en este momento, no solamente en nuestro país, sino al contexto a nivel global, y en ese sentido una forma interesante que tienen hoy día las organizaciones es ser partícipes activos de estos cambios, no mirarlos desde la vereda del frente, sino ser partícipes reales, llamando, convocando no solamente empleados, colaboradores, sino distintos grupos de interés de las mismas organizaciones. Esa es la forma en que efectivamente se va de alguna manera a mancomunar estos objetivos de sostenibilidad que finalmente le dan la fuerza a las organizaciones a largo plazo. Así que quiero nuevamente agradecerte a ti y a todos al programa de sostenibilidad corporativa de la Universidad Católica y por supuesto a todos y cada uno de los distintos partícipes de los equipos con los cuales nosotros ejecutamos este manual. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a todos y que tengan un excelente día viernes y un buen fin de semana. Les vamos a enviar entonces un correo con la guía y esta grabación. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buen fin de semana. Muchas gracias.